Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos ya en el martes de la tercera semana de la Pascua. Pronto estaremos llegando a la mitad del tiempo. Son 7 semanas de Pascua. Y yo espero que día a día nos vayamos compenetrando en la intención que tiene la Iglesia de presentarnos una fiesta de 50 días para celebrar la resurrección de Jesús. No es poca cosa lo que celebramos, solo que hay que saberlo comprender. En la primera parte, basado en lo que estudiamos ayer con Monseñor Romero, cuando hablamos de el valor de la nueva humanidad, del nuevo pueblo de Dios, de la nueva alianza, que decíamos que era el mandamiento del amor, y el mandamiento del amor como la máxima expresión de el respeto a los derechos humanos. Monseñor decía, Dios es el que más respeta nuestros derechos humanos, y lo estudiamos ayer de esa manera, como el que ama verdaderamente respeta los derechos humanos. El que no ama viola todos los derechos humanos. Hoy Monseñor nos va a meter en un nuevo concepto que yo sé que para algunos es nuevo, para algunos ya es conocido. Vamos a estudiar hoy con Monseñor Romero el tema de la civilización del amor. Yo les invito a que le pongamos atención como Monseñor, con esa suspicacia que le gustaba a él que le llamáramos catequista, con la suspicacia de catequista, sabe aportar conceptos y los desarrolla para que los entendamos a cabalidad. Oigamos a Monseñor. A la luz de esta palabra divina, yo quisiera que recogiéramos hoy todo el rico concepto del mensaje que los pastores reunidos en Puebla dirigieron a los pueblos de América Latina. En ese mensaje dicen, os invitamos, y yo siento que aquí mi palabra ya no es la pobre palabra de un solo obispo, ya es la palabra de todo el magisterio episcopal de América Latina, ahora avalado por la aprobación del Papa. Escuchen pues este llamamiento, no como la pobre voz que ahora los piratas del aire están robando a nuestra emisora, sino que es la voz de pastores esparcidos por todo el continente, del pastor supremo de la Iglesia. Si ahora nos están interfiriendo en nuestra radio, no es la voz del arzobispo de San Salvador a la que están ofendiendo, van a ofender al Papa mismo y la voz de todos los pastores de América que dirigen a la diócesis del Salvador desde la catedral este llamamiento. Os invitamos a ser constructores abnegados de la civilización del amor, inspirada en la palabra, en la vida y en la donación plena de Cristo, y basada en la justicia, en la verdad y en la libertad. ¡Qué palabra más bella! Os invitamos a construir la civilización del amor. Esta es la civilización verdadera. Esta es la civilización de la alianza nueva.
Esta es la que nos hace verdaderamente hombres, humanos, cristianos, hijos de Dios, porque Dios es amor. Y la civilización que Dios quiere entre los hombres es la civilización del amor, en la cual se involucra también la justicia, la verdad y la libertad. Queremos estudiar con vosotros cuál es la estructura de esta civilización del amor. El amor cristiano sobrepasa las categorías de todos los regímenes y sistemas. La Iglesia por eso no se identifica con ningún sistema político. La Iglesia no se puede identificar con ninguna organización política. La Iglesia no puede ser un sistema. Está por encima de todos los sistemas porque trae consigo la fuerza insuperable del misterio pascual, o sea, la muerte y la resurrección de Cristo. El mensaje de la Iglesia, la civilización que la Iglesia predica, lleva el valor del sufrimiento de la cruz y las señales de victoria y de resurrección. El amor produce la felicidad de la comunión e inspira los criterios de la participación. Quería reforzar estas palabras de Monseñor, que yo estoy seguro que para algunos son palabras muy conocidas, ya muy manejadas, muy dominadas. Voy a dividir, igual que ayer, en dos secciones de importancia. La primera es que Monseñor cita las palabras de los obispos reunidos en Puebla. Estamos hablando de una conferencia episcopal latinoamericana que se reúne por tercera vez. Ya estuvo en Río de Janeiro, 1955. Ya estuvo en Medellín, 1968. Y ahora están reunidos en 1979 en Puebla, México. Iba a ser a los 10 años de Medellín, debió ser en 1978, pero falleció el Papa Pablo VI y en lo que elegían al siguiente Papa, por eso se pospuso hasta febrero de 1979. Pero estamos hablando de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y Monseñor humildemente dice: no están escuchando la voz de un humilde arzobispo, sino que están escuchando la voz de la conferencia, le están escuchando la voz de todos los obispos de Latinoamérica, representados en esa conferencia, en esa reunión ahí en Puebla, México. Es el primer aspecto que quería resaltar, porque aquí internamente a Monseñor le están haciendo intervención en la radio, en la YSAX. Y dice: sepan que no solamente interfieren la voz de este humilde arzobispo, sino interfieren la voz de la conferencia episcopal. Eso quería dejarlo bien sentado, que Monseñor humildemente reconoce que lo que está leyendo no es de él, es de la conferencia episcopal. ¿Cuál es el contenido que desarrolla la Conferencia Episcopal Latinoamericana? Viene la segunda parte. Todo se centra en esa palabra, la civilización del amor. ¿De dónde sale ese concepto? Yo sé que para muchos esto es novedad. Sucede que recién llega el Papa Juan Pablo II. Él tomó posesión 22 de octubre, espero no equivocarme, 22 de octubre del 78, y preparado ya como Papa, se siente convocado y él convoca a esta conferencia en Puebla. Y el primero de los conceptos que el Papa Juan Pablo II introduce es el concepto de la civilización del amor. Esta palabra es autoría de él.
Recuerde que a nivel de los evangelios, como hablábamos ayer, hay un concepto de la nueva civilización, la nueva humanidad, el nuevo pueblo de Dios, la nueva realidad. Estamos hablando de un mandamiento, de una ley que se llama el amor. Pero cuando Juan Pablo II lo introduce como civilización del amor, ya lo introduce en base a la experiencia que él, el cardenal Karol Wojtyla de Polonia, él está sufriendo una situación del bloque soviético. Polonia está, como decimos, detrás de la cortina de hierro. Polonia pertenece al bloque soviético. Por eso Juan Pablo II introduce ya el concepto de la civilización del amor, pero en aras de ir destruyendo, ir minando el bloque soviético. Quería explicar esto porque algunas veces no se profundiza en el contexto de esa palabra. La palabra civilización del amor es original, en este caso en la conferencia episcopal, es original del Papa, y por eso Monseñor dice, no solo están escuchando la conferencia, sino que están también escuchando al Papa. Que sepan los que están interfiriendo la radio, que interfieren la voz del Papa que acaba de llegar, el Papa que de octubre para enero y febrero estaba reciente, 4 meses, 5 meses todavía de ser Papa, pero el concepto está bien claro. Por esto, basado en esa palabra civilización del amor, Monseñor la asume para la arquidiócesis, está diciendo, la Iglesia no se identifica con ningún sistema. En el mundo podemos distinguir claramente 2 sistemas políticos, el sistema capitalista y el sistema socialista. El comunismo nunca ha existido como tal, pero entre esos 2 sistemas, la Iglesia sobresale porque la Iglesia, lo explica Monseñor, no es un sistema, ni tampoco se puede hacer al lado de ningún sistema. La Iglesia tiene su propio sistema, pero es más que un sistema, es una civilización, así lo asume Monseñor Romero. Las lecturas para el día de hoy, estamos hablando de unas lecturas en continuidad, seguimos estudiando Hechos de los Apóstoles, ahora estamos en el desenlace de la suerte de Esteban. Pues sí, eso fue lo que la gente vio, le hacen un juicio amañado y la conclusión ahora es que le arrebatan la vida. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 51 hasta el capítulo 8, versículo 1, y dice lo siguiente. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas, duros de cabeza, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. ¿Hubo un profeta que sus padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Recibieron la ley por mediación de ángeles y no la han observado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es triste para los que no están familiarizados con estas reflexiones, es triste saber que Saulo estaba presente
en esta ejecución. Me explico por qué digo que es triste. Saulo es un fariseo que más adelante lo vamos a ver convertido, transformado en Pablo, y para la iglesia es San Pablo. Pero hay un discurso, hay una homilía de parte de Esteban. Todo el capítulo 7 es una hermosa homilía. Es un resumen de la historia de la salvación. Y Saulo escuchó ese discurso, y a pesar de haber escuchado a Esteban y haber contemplado el martirio de nuestro primer mártir de la era cristiana después de Jesús, Saulo no aprendió, esta es la reflexión que yo les hago, no aprendió del discurso y de las palabras proféticas que proclama Esteban. Concretamente, Esteban, ayer les decía que no era apóstol, era un diácono. Le habían dedicado el trabajo de servir las mesas, atender a las viudas, atender a los niños, las mesas para que la gente pobre comiera. A eso habían invitado a Esteban y a otros 6 más, eran 7 los que escogieron. Pero Esteban no se conformó con servir las mesas. Se dedicó a la oración, se dedicó a la palabra, igual que los apóstoles. Esteban, un diácono. Sí, un diácono. Pero cuando lanza su discurso, es el segundo discurso grandote. Primero fue el de Pedro y ahora el discurso grandote de Esteban. Es un resumen de la historia de la salvación, y por eso Esteban les echa en cara: ¡qué duros de cabeza son ustedes! ¿Por qué no entienden? Sepan que los padres de ustedes persiguieron a todos los profetas y ustedes han hecho lo mismo. Matan al justo y están a punto de matar a Esteban también. Sigue la tradición, esa corrupción del Sanedrín. No escuchan a Dios. Tienen los mandamientos, pero no los cumplen. Y ese discurso de Esteban no fue capaz de calar en la persona de Saulo. Saulo estaba ahí. Y me voy a fijar en el detalle de Esteban. Voy a releer. Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esto no lo entendió Pablo, ni cuando era Saulo, ni cuando era Pablo, y aunque nosotros le llamemos San Pablo, esto no lo entendió Saulo, Pablo, ni San Pablo. San Pablo, fue martirizado, pero murió creyendo que Jesús era el Mesías judío, el que venía a restablecer las 12 tribus de Israel. En las 7 cartas que han quedado como originales de San Pablo, se intuye esa figura de Jesús como el Mesías judío. No alcanzó a ver lo que vio Esteban, al Mesías cristiano, al Mesías que estaba sentado a la derecha de Dios Padre, al Jesús que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto no lo alcanzó a ver Saulo, no lo alcanzó a ver Pablo, no lo alcanzó a ver San Pablo. Yo espero que usted, que sigue este programa, se dé cuenta que no le estamos quitando los méritos a San Pablo, en absoluto, no. Solamente que no le podemos dar más méritos de lo que él merece. Por eso es importante que veamos a San Esteban, nuestro protomártir de la era cristiana, que veamos en San Esteban verdaderamente a un cristiano del movimiento de Jesús todavía, según mi propuesta, porque no ha nacido la iglesia.
La iglesia, algunos le dan el nacimiento el día de Pentecostés, pero yo les digo, hay dos Pentecostés, el de Hechos y el de San Juan. ¿En qué momento nació la iglesia? En el de Juan. Hemos estudiado el domingo a Juan. Pedro dice, yo voy a pescar, vamos también nosotros. Volvieron a la rutina. Habían recibido el Espíritu, pero no les sirvió de nada. En Lucas no, en Lucas apenas llega el Espíritu, Pedro, el pescador, ignorante, mal preparado, Pedro se echa un discurso que logra la conversión de 3,000 en un solo momento. Cuando estudiamos a San Esteban sí, él sí está convertido, él sí reconoce a Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pablo, Saulo y San Pablo no alcanzó a ver a Jesús como segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay bastante que estudiar sobre esto, yo se los planteo porque es necesario que vayamos quitando algunos conceptos que tal vez nos los han transmitido mal, no los hemos profundizado a cabalidad y es tiempo de que le demos el lugar al que el lugar se merece. Esteban, sí, Esteban es un cristiano de la P a la PA, completo. Saulo no, Pablo no, San Pablo no. San Pablo tuvo un cambio de vida, pero no se le puede llamar a eso conversión al cristianismo. Estos datos yo los tengo en un video en este canal, Monseñor Romero y la misión del Evangelio, para los que quieran profundizar más. Ahí está el video en mi canal. Vamos a la lectura del Evangelio. Llegamos a lo que les preanunciaba ayer, a la figura del yo soy. Juan capítulo 6, versículos del 30 al 35, dice lo siguiente: la gente dijo a Jesús, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió, les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 6, versículos 30 al 35. Llegamos a la expresión yo soy. Yo soy el pan vivo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. El discurso de Jesús sobre el pan es único de Juan, es único de los evangelios, es exclusivo de Juan, porque Juan se preocupa mucho por el yo soy. Les decía en relación al yo soy del monte Moriah, allá en el desierto de Madián. Dios se le manifiesta a Moisés y le da la identidad. ¿Quién digo que me manda? Diles que te manda yo soy. Y al decir Jesús yo soy, está anulando la concepción del maná
como pan bajado del cielo. Yo sé que muchos en los cantos decimos eso, el maná, y algunas le ponen a su panadería el nombre maná, y lo llaman pan bajado del cielo. Al decir Jesús, yo soy, está diciendo, aquel maná no es. Yo sé que a la hora que estudiamos el Evangelio de Mateo, que Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, estamos entendiendo que el viejo Moisés ya pasó. Eso es en el Evangelio de Mateo. Aquí, en Juan, son los signos, esos signos. El maná era reconocido como el pan bajado del cielo. Ahora Jesús dice, les aseguro que no fue Moisés, es mi Padre. Mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo. O sea, el maná no es el verdadero pan del cielo. Esto hay que ponerle mucha atención, porque Jesús, cuando tiene las confrontaciones, estamos hablando de los sinópticos, hay dos instituciones que Jesús destruye con su predicación: el sábado y el templo. Dice él, aquí hay alguien que es más que el sábado. Aquí hay alguien que es más que el templo. Aquí hay alguien que es más que Jonás. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, entonces estamos hablando de aquello no es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Esta expresión de Jesús, el yo soy, anula, destruye lo antiguo, porque está diciendo yo soy, aquello no es. El sábado no es, el templo no es, el maná no es. Y esto, escuchado por los enemigos de Jesús, cuando usted escucha la palabra judíos en el Evangelio de Juan, no es que sean de la tribu de Judá, no nos equivoquemos. Cuando diga judíos en el Evangelio de Juan, se refiere a los enemigos de Jesús. Cuando usted oiga, y los judíos dijeron, y los judíos, está hablando de los enemigos de Jesús. Jesús explica el yo soy, y esto para los enemigos de Jesús, para los judíos, es la muerte. Por eso a Jesús, a cada momento, en el Evangelio de Juan, a cada momento lo van a querer matar, porque dice cosas que van en contra de la tradición judía. El maná era para ellos el pan del cielo. No es. Yo soy el verdadero pan del cielo. No, aquello no es. Entonces Jesús se mete en grandes problemas porque toca lo esencial de la religión judía. Vamos a seguir estudiando este capítulo 6 de Juan. Es que es difícil profundizar en tan poco tiempo en semejante evangelio, porque el Evangelio de Juan es muy teológico, es muy detallista, y si uno no le pone atención a los detalles, terminamos diciendo algo que el Evangelio no quiere decir. Por eso estamos en un momento que yo creo que como grupo que estudiamos todos los días, vamos a ir aprendiendo conceptos de pequeños y medianos, y cuando lleguemos a los grandes también le vamos a dar toda la atención. Creo que lo de Pablo queda claro. Pablo comparado con Esteban sí verdaderamente tiene la conciencia cristiana. Saulo no alcanzó a llegar hasta ahí. No es problema de él. Es que Saulo no alcanzó a leer lo que usted y yo leemos. Saulo no tuvo acceso a los 4 evangelios. Usted y yo sí. Pero hay que ir poquito a poco desmitificando
aclarando algunas cosas para que nuestra fe quede más fundamentada. Quiero terminar invitándoles. Fíjense que hay un grupo de amigos que año con año hacen una actividad para recoger fondos para ayudar a los sacerdotes mayores. Y es una obra noble. Cualquier cosa me pueden escribir, ahí tenemos la tarjeta. Cuesta $10, es un concierto y es a beneficio de los padres mayores de nuestra arquidiócesis. Los que estén interesados se comunican conmigo y yo les remito a las personas que están haciendo esta noble tarea. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.